el suburbio o la zona perfecta para una inversión? ¿Cuáles son los mejores suburbios para comprar propiedades durante la segunda mitad del 2024 en Australia? Hoy la tengo como invitada a Pau, quien es nuestra Head of Sales and Wealthy. Nos está por revelar muchísima información valiosa, desde criterios de búsqueda generales hasta suburbios puntuales en la ciudad de Melbourne, en Australia. Bienvenida, Pau, ¿cómo andás? Muchas gracias, un placer de nuevo. Pau, ¿qué estamos mirando o buscando cuando queremos seleccionar suburbios que van a crecer más que el promedio del mercado? Bueno, primero queremos asegurarnos que haya demanda, que haya gente, entonces el crecimiento de la población es un muy buen indicador. El empleo también, el nivel de empleo y de salarios, y el desarrollo de infraestructura es clave también. Vemos qué es lo que está sucediendo también en los suburbios aledaños, cerquita, cómo vienen creciendo y performando también en los últimos meses. Sí, y a veces lo que nos pasa es, dependiendo dónde estamos mirando, puede que hayan suburbios que sean sus propios centros de empleo y puede que haya suburbios que uno tenga que hacer un poco de distancia, llamémoslo, ya sea con auto o transporte público. No es lo mismo, obviamente, estar a 30 kilómetros que estar a 15 kilómetros, pero van a haber buenos potenciales en ambos tipos de suburbios. Sí, exacto. Ahora vamos a hablar de unos ejemplos muy claros en eso. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de población, siempre es importante, cuando miramos el tema población, mirar cómo viene creciendo, obviamente, no solo en el último año. Hay que mirar un trend de más largo plazo, sobre todo ahora que pasamos por la pandemia. En la pandemia hubo áreas regionales que vieron un boom increíble y no podemos esperar que ese boom se mantenga en el tiempo consistente, ese crecimiento, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta mirar obviamente datos del gobierno, estadísticas nacionales para ver cómo se va a mover, pero también eso, la población va a ir variando según los amenities que hay alrededor, el desarrollo de infraestructura. Durante la pandemia hubo muchos cambios en la inmigración y es importante entender lo que pasó en el corto plazo, pero también a mí me encanta siempre entender el largo plazo y las tendencias, sí, de años. Sí, sobre todo vimos, por ejemplo, en la pandemia que ciudades como Sydney y Melbourne, que son las ciudades más grandes de Australia, cuando las fronteras estuvieron cerradas y no entraban inmigrantes, cada vez había más hospedaje disponible, sobre todo cerca de la ciudad, y ahora, hoy en día, estamos parados casi a mediados del 2024 y es terrible porque no hay un lugar para alquilar, tenemos justamente un housing shortage, ¿no? Sí, por ejemplo, donde vivo yo, que es en Byron Bay, es un área súper regional, nada que ver con todo lo que estamos hablando de dónde la población, la demanda. Sin embargo, durante la pandemia no había dónde alquilar y ahora está pasando, ahora sí hay lugares porque es muy cíclico. Entonces hay que entender no solamente lo que pasa en el bien cortito plazo, sino en el largo plazo y entender que todo es cíclico. Y cuando hablamos ahora, por ejemplo, de inversiones en infraestructura, obviamente en esos suburbios que ya estamos más cerca de la ciudad y están bastante establecidos, no es que tenemos que esperar que venga nueva infraestructura, ¿no? Obviamente queremos estar cerca de centros comerciales, donde poder hacer las compras, transporte público. A veces hay gente que, dependiendo de la ciudad y la ubicación geográfica, por ahí queremos estar más cerca de la playa, del agua. A veces no necesariamente tenemos que estar cerca del agua y hay mucha gente que no le interesa, pero en lugares que se están expandiendo, que están creciendo, donde por ahí no están tan establecidos cuando nos empezamos a alejar de las ciudades, obviamente ahí sí importa un poco más la inversión en infraestructura nueva que llega del gobierno, ¿no? Claro, son distintos tipos de estrategia, ¿no? Capaz que en lugares donde todavía no hay infraestructura es un tipo de estrategia más largoplacista, mientras donde ya está más cerca de las ciudades, más como inner cities, sí, es otro tipo de estrategia. Yo llegué a Australia hace 9 años. Pasó mucho y pasó poco tiempo al mismo tiempo, ¿no? Como depende de cómo lo veamos. Y hay lugares que yo no conocí en mis primeros años, que por ahí conocí hace 5 años atrás. Y en tan solo 5 años el cambio es radical. Pasaron de ser áreas donde literal había vacas y pasto y montañas, ahora son ciudades establecidas y el cambio es una locura, es increíble. Entonces también el poder tener esa visión, y yo una de las cosas que creo que las dos hemos conversado en múltiples ocasiones es, para los latinos, si venimos sobre todo de ciudades donde hemos visto una expansión enorme a lo largo de nuestras vidas, yo soy de Buenos Aires y he visto la parte norte de Buenos Aires expandirse, lugares donde hace 20, 30 años no había nada y hoy tenés barrios cerrados y como nuevas ciudades construidas y que todo el mundo está dispuesto a irse lejos, a irse 30, 40, 50 kilómetros de la ciudad como si nada. Uno como latino
puede ver esa visión que el australiano, que es obviamente un país más chico, con una población que es la mitad de la de Argentina, por ejemplo, por ahí le cuesta más visualizar ese crecimiento. Me reía porque me hiciste acordar a donde yo vivía en Uruguay, cuando una compañera de trabajo una vez me llevó a casa y me dijo, pero Paula, vivís en un balneario, a donde te irías de vacaciones, ¿viste? Y ahora cuando volví, no me podía creer. Y es Uruguay, que nada que ver a Buenos Aires, o sea, uno no se mueve tanto. Igual dio para ver el cambio, sí. A medida que va creciendo la población, todo va cambiando, todo va creciendo, todo se va expandiendo. Pau, y cuando pensamos en el empleo y las distintas industrias, ¿qué es lo que queremos considerar? No depender solo de una industria. Por ejemplo, ahora todo el mundo está hablando de Perth. En un momento era, hace añares, ¿no? Era solamente de la industria minera y entonces, claro, la gente no invertía tanto y sin embargo hoy es tapa de los diarios en todos lados porque creció Perth, obviamente, ya es una ciudad enorme con más de 2 millones de habitantes y obviamente ahora tiene muchas otras industrias, de hecho, un montón de estudiantes ahora, mucha educación, muchísimo desarrollo en general. Ayer estaba hablando con una persona, tanto Pau como yo en el pasado hemos invertido en Perth, ya compramos hace año y medio, 2 años atrás. Estaba hablando con una persona que tiene muchas inversiones y me estaba diciendo que estaba considerando comprar en Perth. Y lo primero que me preguntó es lo que estamos charlando ahora. Me dice, Tiffy, ¿vos qué pensás de la industria minera y te da miedo invertir en Perth? Y le dije, mira, primero y principal, yo creo que a Perth le queda upside. Es un mercado súper caliente, con lo cual conseguir buenas oportunidades es difícil porque duran muy poco en el mercado, pero yo creo que tiene potencial como mercado. Pero también soy consciente de que yo no pondría todos mis huevos en la misma canasta. Entonces, yo ya ahora tengo propiedad en Perth, no iría a comprar otra, básicamente, porque sí considero que invertir en Perth va a haber más volatilidad que, por ejemplo, invertir en una ciudad tier 1 como son Sydney y Melbourne. Sí. Esa es mi opinión personal, ¿no? Perth, nos guste, es una ciudad grande, tiene 2 millones de habitantes y no solo depende de la industria minera, pero la industria minera pisa fuerte. Sí, es lo más fuerte. Y bueno, y tu última inversión, que es en el área de Hunter Valley, donde también hace añares se la consideraba como solamente de la industria minera o principalmente, y ahora vos ves que tiene industria de hospitality súper grande, de viñedos, agrícola, o sea, creció un montón. También a medida que todo New South Wales va creciendo, se va moviendo, así que nada, vueltan también en tu inversión. Gracias. Hoy hablaba con mi mamá, hice settlement esta semana en esta propiedad, está muy contenta. Mi mamá como que no entiende, está en Argentina, no entiende qué estoy comprando, piensa que es el medio de la nada. Y me dice, ay, voy a buscar la población. Y una de las cosas que más le llamó la atención es cuánto creció la población entre los últimos 2 censos, básicamente, ¿no? Y había crecido un 55%, es una locura, ¿no? Entonces, yo lo primero que le dije a mi mamá es, ok, primero y principal, esta es una estrategia, estoy invirtiendo en un área muy premium, no es que me fui al área de Hunter para comprar barato, para nada, estoy invirtiendo en algo súper premium, entonces no es que se comporta como la mediana del mercado, obviamente sí, hay un par de industrias fuertes, hospitality es una de ellas, hay muchos viñedos, desde donde compré estás más o menos a 15 minutos de como que te diga 30 viñedos distintos, o sea, sí, realmente está lleno de viñedos. Hace poco visitaste y me dijiste, hay mucho festival, te estuvieron contando. Algo que Pau me había mencionado de ella estar hablando con gente en la zona, era que había muchas personas viviendo en Newcastle y yendo a diario ida y vuelta para trabajar en Hunter, que para mí es una locura. Bueno, efectivamente, yo tengo ahora un property manager que va a administrar esta propiedad de inversión de la agencia de property management que está en Hunter. 2 de los socios dueños de esta agencia hacen commute todos los días desde Newcastle, por ejemplo. Sí, y desde Sydney también. Mucha gente ahora trabajando híbrido, no sé, 2 veces a la semana en la oficina y el resto desde casa, bueno, perfectamente lo podés hacer también. De vuelta, yo estoy considerando que apunté ahora, como es un área super premium, la propiedad mucha gente que quisiera vivir ahí con familias, es una propiedad grande, entonces está destinada a familias que ingresan buena cantidad de dinero. El riesgo probablemente está en que hay personas que ganan muy buen dinero por trabajar en las minas que están por esa área. Y en el momento que a la industria minera no le vaya tan bien, obviamente yo tengo un riesgo en esa propiedad. Siempre y cuando seas consciente, de nuevo, vamos a la estrategia de inversión, ¿no? Si a lo mejor estás hablando de tu primera o segunda propiedad, a lo mejor no tomarías ese tipo de riesgo porque hay que entender que van a haber ciclos, que va a haber volatilidad. Yo te comentaba el otro día, donde yo vivo, a mi vecino le habían valuado su casa en $2 millones durante la pandemia, o hace un año, por ejemplo, y ahora no la puede vender en 1.2. Entonces,
donde yo vivo bajó muchísimo el mercado, estábamos probablemente en el bottom, pero no puedes estar desesperado para vender, tenés que saber cuándo vender, entonces hay que tener esos cuidados, sí. Venimos hablando de suburbios, tenemos que considerar que hay suburbios más regionales, hay suburbios mucho más céntricos, pero el tema de las industrias es algo que siempre vamos a considerar porque queremos pensar qué tipo de inquilino podemos atraer en una cierta área. Entonces, ahora Pau, te voy a preguntar, ¿cuáles son? Ya hemos mencionado múltiples podcasts que nos encanta Melbourne. Sí. Entonces, si tuvieras que elegir 3 suburbios de Melbourne que te gustan muchísimo en este momento, estados parados a mediados del 2024, ¿qué suburbios se te vienen a la cabeza? El sureste de Melbourne me encanta, es una location super premium para seguir en lo que estábamos hablando cuando uno busca algo premium, que tiene mucha conectividad, que está cerca del agua, principalmente Hyatt es el suburbio en el que nos estamos enfocando. Justo tengo una clienta que es arquitecta y está haciendo ayer me estaba contando de unos desarrollos impresionantes en Hyatt. Me dice, Pau, no sabes todo lo que se viene en Hyatt, así que nos encanta y tenemos una muy buena oportunidad de inversión ahí en ese suburbio. Te prometo que esta pausa dura menos de 1 minuto. Este episodio te lo trae LATAM, proud sponsor de Wealthy. Tanto LATAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por LATAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023 van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sydney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de LATAM. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Hyatt, en principio, queda, como Pau dijo, hacia el sureste. Si pensamos en Melbourne y cómo Melbourne está distribuida, tiene una forma de media luna y así como en Sydney los Eastern Suburbs son premiums, la parte este de Melbourne también es la parte más premium de la ciudad. Entonces, cuando vamos hacia ese lado, tenemos precios mucho más altos que si vamos hacia el otro lado, por ejemplo. Entonces, definitivamente hay un corredor de crecimiento. Ahora, cuando miramos el área de Hyatt, vamos a hablar de un par de cosas que sucedieron cuando estábamos haciendo nuestra investigación y por qué las seleccionamos. Primero y principal, seleccionamos estas áreas donde se abrió mucho la brecha de precios entre las casas y los departamentos o las units. Para que se den una idea, si podemos conseguir units en el rango, voy a tirar un rango, no sé, de 600 a 850 mil dólares y conseguimos units espectaculares a 200 metros de una estación de tren, 8 minutos en auto de la playa, buena conectividad y tenemos casas en esa misma zona que están en 1.5, 2, 3, 4 millones de dólares. Y cuando empezamos a mirar los suburbios aledaños, también vemos que, sobre todo cuando nos acercamos un poco hacia la ciudad, los precios son de casas de 4, 5, 6, 7 millones de dólares, con lo cual estamos viendo ese efecto de expansión cada vez que un suburbio está cerca de la ciudad y se vuelve muy inaccesible, la gente se aleja un poquito, ¿no? Y eso es lo que va haciendo que los precios vayan subiendo cuando nos vamos alejando de la ciudad. Sí, tal cual. Es como que para que se ubiquen en el mapa de Melbourne tenés St. Kilda, que todo el mundo conoce, ya obviamente es carísimo comprar ahí, Brighton, Hampton y después ahí viene como toda el área de Hyatt. Cuando lo mirás en el mapa está lleno de canchas de golf, hay muchísimos bares, restaurantes, hay mucha vida. Parte de lo que estábamos hablando del desarrollo de infraestructura es que se viene el Suburban Rail Loop, es un tren, una línea de tren de 80 billones de dólares de inversión y más, que va a conectar con el aeropuerto internacional de Melbourne. También vamos a tener esa conectividad de Melbourne. Y está a 15 kilómetros del CBD de Melbourne. Por estar a tan solo 15 kilómetros del CBD de Melbourne, es un área súper establecida. Sí. Entonces, cuando pensamos en comprar en esa área, suceden en general 2 cosas. O compramos algo ya existente o compramos algo nuevo. Y las cosas nuevas, las opciones son... En particular, este desarrollo que estamos viendo es un master plan que nos encanta. Este master plan está yendo, la única hectárea, llamémoslo, porque no es una hectárea, son varias hectáreas. 9 hectáreas y algo.
Bueno, son 9 hectáreas y son 9 hectáreas que se había quedado el gobierno y es la única parte libre. Después vos mirás para todos lados y ves mucho verde, muchos árboles y todo residencial low density, casas bajas. Entonces, las opciones son este único lote de 9 hectáreas que el gobierno se reservó o tenés desarrolladores que van y hacen lo que se llama un infill site en inglés, que es compran un par de casas, las tiran abajo y en esas 2 o 3 casas construyen varias townhouses. Pero es como que ya no hay más tierra disponible. Estamos landlocked, estamos cerca del agua y ya está todo construido. De eso que decías de que compran, viste, 2, 3, 4, 5 casas, te lleva años, añares, conseguir primero cada casita, cada terreno, demoler y después conseguir los approvals para construir. Entonces, hablando de oferta y demanda, que siempre hablamos de oferta y demanda, realmente no hay oferta. Va a demorar años en que tengas otro edificio. Obviamente queremos porque es parte del desarrollo, pero lleva tiempo y ahí es donde está la oportunidad del inversionista. Y así sabemos lo que vos decías, que la oferta está limitada, es justamente eso, es que va a haber cada vez hay más y más demanda, es un área que es increíble para vivir, entonces siempre cuando la gente está pensando dónde quiero ir, yo quiero ir a un área linda, establecida, premium, estamos hablando de un área super premium, las áreas premium siempre atraen muchas personas y efectivamente no puede llegar tanta oferta como hay demanda a lo largo del tiempo. Sí, yo, de nuevo, vivo en Byron Bay, playa, o sea, lo único que hay que hacer es playa, 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 y como una muy linda energía, cafecitos, restaurantes y tal. A mí Hyatt no viviría en Melbourne, obviamente por el clima y nada, pero me dio esa como vibra, esa energía, esa sensación muy lindo, porque de este desarrollo hay a 150 metros a la redonda, 18 restaurantes, café, bakeries, como con el estilo de Melbourne, pero te hace sentir como muy así, home cozy. No, y además estás a 8 minutos en auto de Brighton. Brighton es una playa icónica con las casitas y hay un mega desarrollo en Brighton, están construyendo el pabellón, que ahora yo estando en los Eastern Suburbs hay varios pavilions y cuando uno piensa en irse a tomar algo lo que más querés es estar en la mejor ubicación enfrente de la playa y pensás en ir a uno de todos los pavilions que hay, así que también si ya es un destination Brighton, imagínate cuando llegue el pavilion. Sí, no, me encanta, así que bueno, esa es la primera. Vamos con un segundo suburbio en Melbourne que te gusta mucho. Voy a ir como en sentido antihorario, así ahora me voy al norte de Melbourne, también a 15 kilómetros del CBD, pero bien hacia el norte. Es premium también, o sea, no tanto como el South East, pero se puede decir que es como una especie de la relación como en Sydney. El suburbio se llama Reservoir en francés, no sé cómo sería. Bueno, pero toda esa área de Reservoir, Bandura, hay muchísimo desarrollo de infraestructura coming ahí. Primero, lo que hablábamos del Suburban Rail Loop, definitivamente va a pasar por toda esa zona y vas a tener la conectividad con el Aeropuerto Internacional de Melbourne. Hay muchísimo desarrollo de infraestructura en educación. Sabemos que Australia es muy fuerte la industria de la educación en el ingreso nacional. Y la Universidad de La Trobe, vos estuviste ahí, nos puedes contar, pero está invirtiendo más de $5 billones en semejantes upgrades. Es como la ciudad así universitaria del futuro y está ahí también a minutitos. Mira, vamos a decir que en esa zona norte me encantaría decir solo un suburb, vos mencionaste el Reservoir, pero hay un par que nos gustan. En particular, algo que tiene Reservoir, no quiero inventar el año, pero voy a decir que más o menos hace 6 años atrás, más o menos, tuvo una inversión en infraestructura del gobierno de $500 millones para elevar la estación de tren. Antes, en Melbourne, lo que pasa que en Sydney no sucede, es que había muchas estaciones y pasos a nivel, entonces se armaban las colas. Me hacía acordar un poco de vuelta, yo soy de Buenos Aires, en Buenos Aires han ya elevado o puesto subterráneo montones de pasos para que la gente no tenga que esperar 5 minutos las barreras cuando pasa el tren, hace que la ciudad sea un caos y no llegás, tardás el doble de lo que deberías para llegar a cualquier lado. Entonces, efectivamente, lo que era difícil en el suburbio de Reservoir es que el suburbio estaba dividido a la mitad por este tren y la gente tenía que esperar la barrera para cruzar de un lado al otro. Y cuando elevaron la estación, el paso ahora es inmediato
es una estación que parece de otro nivel. La verdad que 500 millones de dólares en una estación no es menor. Y entonces ha mejorado la calidad. Y empezamos a hablar de esta palabra que yo la aprendí cuando llegué acá a Australia. Esta palabra se llama gentrification, que es básicamente cuando empezás a ver que un suburbio empieza a subir de nivel y se vuelve un poco un destino para ir a desayunar, a comer brunch, almorzar, cenar, y empieza a mejorar la calidad y empiezas a ver que más personas quieren vivir en el área, los precios de los alquileres y los precios de las propiedades empiezan a subir, y efectivamente Reservoir lo venimos siguiendo hace ya unos cuantos años. He vendido propiedades en Reservoir hace 4 años atrás también, y sigue siendo un buen trend porque de vuelta en esa línea de tren que pasa por Reservoir, a medida que te vas acercando a la ciudad, es como que sube de hace $1,000 o $200,000 el precio de las propiedades cada vez que te acercas a una estación de tren. Me olvidé de decir ahora que lo nombraste del ¿cómo se llama? Overpass, bueno, del tren. En Hyatt lo están construyendo. ¿Ah? Entonces va a estar listo en un par de años, bueno, 2026 por ahí, y eso va a cambiar tremendamente también en Hyatt. Y a veces uno dice, bueno, faltan 2 años. Chicos, los 2 años vienen y van como si nada. Yo voy 5 años y medio invirtiendo y por un lado parecen un montón y por otro lado se pasaron volando, ¿no? Así que efectivamente es importante pensar lo que ya está ahí y lo que se viene, incluso si faltan varios años. De vuelta, estamos hablando del Melbourne Rail Loop y hay partes de ese Rail Loop que pueden tardar, no quiero inventar cosas ridículas, pero pueden tardar 20 años. Ya arrancó una parte de esa construcción, pero por ahí el proyecto entero para dar vuelta a toda la ciudad puede tranquilamente tardar 20 años. Y es verdad, yo quiero ver el crecimiento en las siguientes 5, 10, no quiero esperar 20 años, pero nada, es todo parte del crecimiento, con o sin el Rail Loop, ¿no? Así que en particular esa parte para el norte, de vuelta, estás en un área bastante establecida, dependiendo del rango de precios que manejes, si vas a ir por ahí por una unit, un townhouse, una casa, todo tiene un precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un área que nos gustó muchísimo y que vendimos units y está relativamente cerca de Reservoir es Coburg. No lo voy a contar como el tercero, pero hemos vendido en Coburg y eso es un presupuesto. Si te vas a Reservoir, obviamente ya estás hablando por ahí de $100,000-$200,000 más y estamos mirando townhouses, ¿no? Coburg, Essendon, Bandura, o sea, toda esa área realmente, nada, me encanta. Vamos al suburbio número 3 y por ahí el preferido, digamos, ¿no? En este momento que es el preferido, es en este momento lo que estamos vendiendo mucho y es inmediato, ¿no? Pues justo tenemos una oportunidad inmediata, viene más a futuro, pero obviamente el inmediato tiene un appeal. Lo voy a mencionar, vamos a contar esta historia, ¿no? Sin revelar cuál es el suburbio, voy a contar la historia. Este desarrollador, que es excelente desarrollador y hemos trabajado en el pasado, se acercó a nosotros hace 2 años atrás, cuando todavía no había comenzado a construir estos townhouses. El suburbio nos encantaba. Yo viajé a Melbourne, lo miré, tiqueaba todas las casilleros, excepto que en ese momento las rentas en Melbourne estaban tan deprimidas que no había forma de que el cash flow nos hiciera sentido. ¿Está bien? Analizábamos ingresos y egresos, no podíamos hacerlo funcionar. Y aunque estábamos convencidos en Wealthy de que los ingresos iban a subir, y iban a subir fuertemente los siguientes 2 años, no tenemos una bola de cristal, no le podemos prometer a nadie qué va a pasar en el futuro, realmente tuvimos que decirle no a esta oportunidad. Ahora, tuvimos la suerte de que nos sigue gustando el área. Las rentas finalmente en Melbourne han hecho un catch-up bastante importante y les queda, de todas las ciudades de Australia, yo sigo considerando que es la que más catch-up le queda por hacer en los siguientes 12 y 24 meses. Y ahora sí, como el mercado estuvo relativamente soft, suave, en Melbourne en particular, en los últimos 2 años, lo increíble es que siguen habiendo un par de townhouses disponibles. Ya vendimos, diría, el 85-90% o más. No sé, sí, quedan pocas, la verdad. Pero quedan disponibles, que si viniéramos de un mercado caliente, de ninguna manera quedaría nada listo para completar. Ya se hubiera vendido todo hace 1 o 2 años atrás. Y entonces lo increíble es que ahora podemos garantizar las rentas porque están sucediendo hoy en día y es una oportunidad increíble. Entonces vamos con el suburbio. Pau sabe de lo que estoy hablando. Vamos con el suburbio, Pau. Dale, decilo. Es South Kingsville, es como el Inner West de Melbourne. Está a 20 minutos de la City, 10 minutos del agua. ¿A qué se parecería en Sydney para hacer el comparativo? Voy a hacer un comparativo en Sydney. De vuelta, como soy de los Eastern Suburbs, me es relativamente fácil compararlo con un área de los Eastern Suburbs. Yo lo compararía
con un área como si fuera un Matraville o un Hillsdale. No es un área tan premium como los que están sobre el agua, vamos a ser honestos, no es tan premium, pero es un área que está cerca de la ciudad y que tiene low y medium density más que nada. No es un área, no quiero que lo comparemos con un área donde llegaron montones de unidades y departamentos, porque South Kingsville en este momento está establecido, son casas, tenía una onda industrial, fueron vendiendo varias de las zonas industriales y tiene approvals para medium density, que serían townhouses, pero no vamos a ver mucho departamento y eso está bueno desde el lado de la oferta. Bueno, yo estoy viendo de hacer mi próxima inversión ahí en esa área. Realmente cuando mirás también oferta, demanda, o sea, impresionante, no hay oferta. Pones en real estate, no hay que alquilar. Tenés un vacancy rate hoy en día del 0.8%, o sea, nada. Estás cerca del agua, cerca de la ciudad. De hecho, de estos townhouses se ven como los altitos de los edificios de la city. Hay un montón de bushland, como mucha flora y fauna que yo pienso Melbourne, país, o sea, ciudad Tier 1, comparable con Sydney, Chicago, Boston, del mundo desarrollado, y me imagino en 15, 20 años lo que va a valer estar cerca de estos parques y de toda esta áreas naturales, para nosotras es un no-brainer, de verdad. Totalmente, y hablemos un poco de precios. Si estamos viendo un townhouse de 3 cuartos, está cercano a $1 millón. Algo equivalente en Sydney estaría de 1.5 millones para arriba. Entonces, cuando pensamos en ese gap de precios entre Melbourne y Sydney, y que Melbourne todavía no tuvo una recuperación sólida y fuerte desde la pandemia, como lo tuvieron la mayoría de las ciudades, ahí es donde está la oportunidad realmente, ¿no? Ahora, también vamos a hablar un poco, porque venimos hablando de suburbios, infraestructura, esto, lo otro, de todos los suburbios que hemos mencionado. South Kingsville por ahí es el que tiene no tan buena conectividad desde el transporte público. Y así todo es un suburbio donde el periodo que las propiedades están vacantes está por debajo del 1%, menos de 2 días al año, ¿no? Entonces, que no tenga una excelente conectividad tampoco es el final del mundo ni la muerte de nadie, porque realmente estás tan cerca de la ciudad y de todo que si tenés que agarrar el auto, lo agarras. La gente quiere vivir, es un lugar divino para parejas jóvenes, parejas con hijos, familia, gente grande. Está súper establecido y a la gente le encanta vivir ahí. Y de vuelta, el atractivo está en cuando comparamos esta zona versus las aledañas. Las aledañas están por ahí más caras, y si nos acercamos un poco a la línea del tren, fijémonos que por ahí, por el mismo precio, tenemos que comprar un two-bedroom apartment, o sea, una unit, un departamento, en vez de comprar un townhouse. O sea, realmente todo viene a un precio, y el estar a veces bien conectado viene a un precio, y incluso si no tenemos la línea del tren a 200 metros, puede ser una excelente inversión de todas maneras, porque todo a un cierto precio puede ser una buena inversión. Sí, todo viene a un costo y al final hay mucha gente que no quiere estar tan cerca del tren. No sé, familias con niños chicos, está lleno de parques. O sea, es buscar el balance. También creo que tiene un balance perfecto. A mí me encanta. Bueno, no me quiero extender mucho más, Pau, así que te voy a hacer la última pregunta. ¿Existe el suburbio o la zona perfecta para una inversión? Claramente no existe algo perfecto, todo es momentáneo, todo lo que venimos hablando, y creo que es muy el objetivo nuestro en Wealthy, establecer las bases, los fundamentos, entender qué es lo que tiene que haber para que sea una buena inversión, y al final Australia tiene una movilidad que a mí no para de sorprenderme. Todo va cambiando. Perth hace 1 año y medio la gente no quería ni saber, ahora está en los titulares. Melbourne viene hace 2 años y más de 2 años como un poco en stand-by, que mucha gente yéndose y se habla como con negatividad. Sin embargo, para nosotros es justamente, ahí está la oportunidad. ¿Qué suburbio exacto? Mientras entendamos lo que hablamos al principio de los PAIs, ¿no? De la población, de la infraestructura, el nivel de empleo, la oferta y la demanda, y entender las bases. Y también va a depender al final del tipo de estrategia de cada uno, del financiamiento, las posibilidades, la situación financiera de cada persona, los timelines, encontrar un buen desarrollador, encontrar buena calidad, los alquileres, depende de muchísimas cosas. Y todo eso va fluctuando, es cíclico, entonces la perfección no existe. Yo siempre voy a decirle a una persona, si uno está buscando una propiedad y tiene claro lo que quiere buscar, está bueno tener como por ahí una lista de criterios de búsqueda. Obvio que podemos poner 1 millón, pero ponle que tenemos 5 criterios importantes. Siempre digo que mientras que tiques 4 de esos 5 criterios,
avances, porque tiquear 5 de 5 viene a un precio y el precio suele ser precio alto, ¿no? Y efectivamente voy a decir que cuando uno está leyendo algo en un titular, está bien, en el diario, en la revista, en todos lados, todo el mundo está charlando, probablemente llegó un poco tarde. Así como empezamos hablando y mencionamos durante este episodio Perth, donde las dos hemos comprado. Las dos compramos hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, cuando todavía los titulares no estaban ahí y el mercado no estaba caliente. Veíamos justamente ese que estaba a punto de despegar y había un gap de precios muy importante con ciudades comparables que eran Brisbane y Adelaide. Y ahí era donde veíamos el beneficio con Perth. Hoy en día yo miro, estoy parada en el 2024 y si tengo que elegir dónde ir a invertir, yo primero voy por mercados que no están súper calientes para poder encontrar excelentes oportunidades de inversión. Si no tuviera propiedad en Melbourne y no tuviera propiedad en Perth, que es lo que me pasó a mí, es yo acabo de comprar en el Hunter Region porque ya tenía propiedades en Melbourne. Yo estaría comprando en Melbourne nuevamente si no tuviera esa propiedad. Me parece que este es el momento correcto y vamos a estar de acá a 1 o 2 años mirando hacia atrás y la gente va a estar diciendo cómo no compré en ese momento, en el momento donde todavía no estaba caliente y estaba a punto de despegar. Es un no-brainer para mí. Sí, tal cual. O sea, yo también estoy buscando en Melbourne ahora mi siguiente inversión y justo le dije a mi esposo el otro día, las siguientes 2, porque Melbourne para mí el potencial no es como, Perth lo tuvo como durante 6 meses, creo que fue como el momentum de Perth. Para mí Melbourne es algo que va a durar en los siguientes 12 a 24 meses la oportunidad. Obviamente, antes que uno pueda hacerlo, mejor, mayor upside, pero definitivamente sí, Melbourne. Es que es eso, y de vuelta, dijiste algo re importante recién, dijiste 1 o 2. Hay lugares donde yo no me molestaría tener múltiples propiedades y no me parece que esté acumulando riesgo. Si son ciudades tier 1 como Sydney o Melbourne, puedo tener 1, 2, 3 y estoy ok. Mientras que si voy, por ejemplo, a un Perth y diría ahí, una es más que suficiente, vamos a otro lado, ¿no? Entonces también hay que saber medir. Lo que vos acabas de decir es re importante. Hay ciudades que para mí tienen mucho menos riesgo que otras. Sí, no, incluso dentro de Melbourne podemos ir por distintas estrategias, distintos tipos de propiedades. Acabamos de hablar del mapa entero de Melbourne, o sea, cada una tiene su upside y si bien no existe la perfección en el suburbio perfecto, creo que podemos diversificar por ese lado, por el tipo de propiedad, por los timelines. Lo que voy a decir entonces es lo siguiente. Tengo 2 anuncios. Anuncio número 1 es que estamos acercándonos al final de la temporada 5 del podcast de Wealthy en español y vamos a estar probando un nuevo formato a partir de julio de 2024. Vamos a estar probando un formato donde hacemos live streams todas las semanas y la audiencia se puede sumar a hacer preguntas en vivo y después esos live streams los subimos como podcast, tanto en formato audio como en YouTube. Ese es uno de los anuncios, así que quedan un par de episodios de podcast con este formato tradicional que venimos desde el 2020 y vamos a hacer un pequeño cambio para probarlo, a ver si funciona mejor, funciona peor, hay más interacción, podemos hablar de muchos más preguntas que están surgiendo en momentos específicos más que preguntas generales. Ese es el anuncio número 1. El anuncio número 2 es que si estás mirando o escuchando este episodio y te quedaste con ganas de entender más de las oportunidades de inversión que tenemos en Wealthy, nosotros no le cobramos nada a los clientes, damos toda nuestra asesoría gratuita, así que agenda una reunión en wealthy.com/book-español porque tenemos un montón de información gratis para darte adicional de cada uno de estos suburbios, según obviamente tus criterios de búsqueda, porque no es lo mismo según el presupuesto, los timelines que tengas, tu estatus migratorio, montones de cosas que hay que tener en cuenta, pero estamos acá para ayudarte. Así que no dejes de agendar una reunión gratuita con el equipo de Wealthy y nos vemos en un siguiente episodio.